¿Te imaginas un mundo donde diferentes sistemas de IA puedan comunicarse entre sí de forma autónoma? Donde un agente especializado en análisis financiero pueda colaborar de forma fluida con otro que entiende de logística? Pues bueno, ese mundo la verdad es que no es ciencia ficción, como ya sabes, es algo que ya está existiendo actualmente y se basa en algo llamado Agent Communication Protocol, o sus siglas serían ACP. Hola a todos, yo soy Esther y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de los últimos temas de la inteligencia artificial. Cómo hacer que los agentes inteligentes hablen entre sí. Porque resulta que el futuro de la IA no son supermodelos individuales que lo hacen todo, sino que el futuro son sistemas de agentes especializados que colaboran entre ellos para resolver problemas complejos. Y para que esa colaboración funcione necesitan un lenguaje común, un protocolo de comunicación. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso y voy a definir protocolo, que protocolo en este caso simplemente es un conjunto de reglas que definen cómo se intercambia información entre entidades autónomas. Pueden ser personas, programas o en este caso agentes. Cerramos el inciso. Te voy a explicar qué es exactamente el ACP, por qué es importante para la IA y cómo están modificando la forma en cómo planteamos los nuevos sistemas. Para entender qué es un ACP, primero necesitamos aclarar qué es un agente en el contexto de inteligencia artificial. Ya tengo varios vídeos en el canal sobre ello, pero vamos a hacer un breve repasito sobre ello. Un agente no es solo un chatbot o una automatización con inteligencia artificial, sino que es un sistema autónomo que puede hacer percibir su entorno, tomar decisiones, actuar para alcanzar objetivos específicos y comunicarse con otros agentes. Ahora imagínate que tienes múltiples agentes especializados, uno que entiende de finanzas, otro de marketing, otro de operaciones, y cómo vas a hacer que trabajen todos juntitos. Y aquí es donde entra el Agent Communication Protocol. El Agent Communication Protocol es un conjunto estandarizado de reglas y formatos que permite que diferentes agentes intercambien información de una forma estructurada y semánticamente rica. No es solo enviar mensajes de texto, es comunicación con significado, con intención, con contexto. Un mensaje típico de ACP, ¿qué va a incluir? La performativa. ¿Qué es? ¿Qué tipo de acto comunicativo es? Informar, preguntar, proponer. Lo segundo, contenido, la información específica. Lo tercero, la ontología, ¿qué vocabulario común usan? Cuarto, protocolo, ¿cómo nos vamos a compensar? Es como si en lugar de hablar en lenguaje natural, los agentes usaran un lenguaje formal diseñado para evitar ambigüedades. Y esto no es como una simple API donde una parte hace una petición y la otra responde, sino que en un ACP hablamos de conversaciones completas entre entidades autónomas, no de llamadas unidireccionales. Porque cuando tienes sistemas autónomos tomando decisiones importantes, la precisión en la comunicación no es un tema opcional, es crítico. La verdad es que la idea de los agentes comunicándose no es algo nuevo, es algo que viene de los años 80 y 90, cuando los investigadores empezaron a explorar sistemas distribuidos de inteligencia artificial. En 1993, la FIPA, Foundation for Intelligent Physical Agents, empezó a desarrollar estándares para la comunicación entre agentes. Su ACL, Agent Communication Language, se convirtió en la base de muchísimos sistemas. Los primeros ACPs eran principalmente académicos, sistemas como el Knowledge Query and Manipulation Language, que permitían intercambiar conocimiento, pero eran complejos y difíciles de implementar. Durante los 2000 y 2010 los sistemas multiagentes se utilizaron sobre todo en dominios muy específicos, simulaciones, trading algorítmico, control de tráfico, pero todo esto cambió con la llegada de los LLMs y los Foundation Models. De repente, crear agentes inteligentes se volvió muchísimo más accesible y cuando tienes agentes más capaces, la necesidad de que colaboren eficientemente, pues la verdad es que cada vez recobra más importancia. Hoy en día estamos viendo una nueva generación de ACPs orientados a entornos con LLMs y algunos de los ejemplos reales serían los siguientes. LangGraph de LangChain, que por ejemplo nos permite crear flujos multiagente con memoria y estados. AutoGen de Microsoft para la coordinación conversacional entre agentes LLMs. Y Gaia de Meta para agentes colaborativos en entornos simulados. Los ACPs ya no se limitan tan solo a entornos de investigación o de determinadas corporaciones, sino que ya están al alcance de cualquiera, tuyo y mío. Ahora vamos a lo técnico, pero sin perdernos en detalles que te hagan desconectar mucho de este vídeo, aunque si ya has llegado hasta aquí, vamos bien. Un ACP moderno tiene 5 componentes claves que necesita entender.
Primero, la estructura del mensaje. Cada comunicación entre agentes sigue un formato estándar que incluye quién envía, quién recibe, qué tipo de mensaje es y el contenido específico. Es como el protocolo que sigues cuando envías un email. Tienes un remitente, un destinatario, un asunto y un cuerpo del mensaje. Lo segundo de todo, los performativos. Suena complicado, pero es muy simple. Son los tipos de cosas que un agente puede decir a otro. Puede informar de algo, pedir una acción, proponer una colaboración, aceptar o rechazar propuestas o hacer preguntas específicas. Es como tener un vocabulario limitado, pero que muy preciso para comunicarse. Tercer elemento, que ya lo hemos visto antes, son las ontologías. Esto es crucial. Es el vocabulario común que todos los agentes entienden. Sin esto, un agente podría hablar de rentabilidad y otro entender liquidez. Las ontologías aseguran que cuando un agente dice precio, todos saben exactamente a qué se refiere. Cuarto, los protocolos de interacción. Son las reglas de cómo se desarrolla una conversación. Por ejemplo, en una negociación, el agente A hace una propuesta, el agente B puede aceptar, rechazar o contraponer. Si contrapones, vuelves al principio. El proceso termina cuando alguien acepta o rechaza definitivamente. Y por quinto punto tenemos la capa de transporte. Y esto simplemente es cómo se envían físicamente los mensajes. HTTP, WebSockets, colas de mensajes. El ACP no se preocupa por esto igual que tú no te preocupas si tu WhatsApp va por Wi-Fi o por 4G. Todo esto sé que puede sonar muy teórico, pero vamos a ver ejemplos concretos donde esto la verdad es fascinante. Y vamos con 4 ejemplos concretos donde esto actualmente se está usando. El primer caso, trading algorítmico distribuido. Imagínate que tienes 4 agentes especializados trabajando juntos. Uno se dedica exclusivamente al análisis técnico, leyendo gráficos y patrones, otro hace el análisis fundamental, estudiando balances y noticias, otro gestiona el riesgo calculando cuánto apostar en cada operación y por último el cuarto ejecuta las órdenes reales en el mercado. Cada agente es experto en lo suyo, pero usando ACP colaboran entre sí para tomar decisiones de trading que ninguno de otra forma podría tomar solo. Otro caso sería el DeFi y blockchain. Los smart contracts pueden actuar como agentes autónomos. Un protocolo de préstamos puede comunicarse automáticamente con un exchange descentralizado para optimizar rendimientos sin intervención humana. Todo ello coordinado mediante los ACPs. Otro caso de uso serían las operaciones empresariales, agentes que controlan inventario, logística, predicción de demanda y atención al cliente y que se coordinan en real. Cuando el agente de inventario detecte stock bajo, automáticamente comunica con logística para acelerar su reposición y con atención al cliente para gestionar las expectativas. Y por último, el último caso sería la investigación científica colaborativa. Agentes que buscan papers académicos, analizan datasets, diseñan experimentos y generan hipótesis que trabajan juntos para acelerar los descubrimientos científicos. En todos estos casos la magia ocurre porque cada agente domina una especialidad, pero ninguno tiene que resolver todo el problema por sí solo. La colaboración emerge de una forma muy natural. Como cualquier tecnología emergente, los ACP también tienen desafíos importantes, como pueden ser la ambigüedad semántica. Aunque los mensajes estén bien estructurados, si los agentes no comparten una ontología precisa, pueden malinterpretar términos clave. Esto es especialmente crítico en contextos como medicina o finanzas, donde un error de interpretación puede tener consecuencias graves. Otro de los desafíos a los que se enfrenta es la escalabilidad. A medida que el número de agentes crece, las conversaciones se vuelven más complejas. Coordinar cientos o miles de agentes requiere de protocolos muy robustos de gestión de contexto, memoria y control de turnos de habla. El tercer desafío sería la seguridad. Si los agentes se comunican entre sí para tomar decisiones importantes, ¿qué ocurre si uno de ellos está comprometido, si uno de ellos está corrupto? Necesitamos mecanismos de autenticación, autorización y validación de mensajes. El cuarto desafío sería la evaluación. ¿Cómo evaluamos si un sistema multiagente está funcionando de forma correcta? Porque no es solo cuestión de precisión, sino también importa la eficiencia, la coherencia y la adaptabilidad del conjunto. Y en cuanto al último desafío, quizá para mí el más profundo, es la comprensión mutua. Hoy muchos ACPs funcionan bien con mensajes explícitos, pero el tema de las sutilezas, ambigüedades o contexto implícito no lo gestionan. Si queremos que colaboren como humanos, esto sería todavía uno de los límites que tenemos
por resolver. Y antes de hablar sobre el futuro, quiero aclarar algo que a veces genera confusión, y es la diferencia entre el ACP y el MCP, que sería el Model Context Protocol. Los MCPs están generando muchísima atención últimamente y por eso quiero aclarar esta diferencia, ya que son enfoques diferentes para un mismo problema. Mientras que en el ACP se basa de la comunicación directa entre agentes, como una conversación cara a cara, los MCP funcionan más como un tablón de anuncios compartido, donde todos los agentes escriben y leen información sin comunicarse entre ellos de una forma directa. En un ACP, el agente A le dirá explícitamente al agente B: te propongo esta colaboración. En cambio, en un MCP, el agente A escribe su propuesta en el contexto compartido y el agente B la descubre cuando revisa ese espacio común. Cada enfoque tiene sus pros y sus contras, y la verdad es que MCP es muy bueno cuando tienes muchos agentes que no necesitan saber quién más está presente, mientras que ACP es muchísimo mejor cuando necesitas como una negociación directa o una trazabilidad muy clara de todas las decisiones que se han tomado. Lo interesante es que en muchos sistemas modernos lo que hacen es combinar ambos. Utilizan ACP para interacciones directas y MCP para sincronizar estados globales. Si te interesa saber más sobre el tema de los MCPs, te invito a que veas otro vídeo que hay en el canal donde hablo única y exclusivamente sobre este protocolo. ¿Qué es lo que viene ahora para los ACPs? Con LLMs más capaces y agentes más autónomos y una necesidad mayor de tener sistemas más distribuidos que puedan colaborar, la verdad es que los ACPs van a ser fundamentales. Primero de todo, vamos a empezar a ver mayor integración con los propios LLMs. Veremos agentes que generan mensajes ACP usando el lenguaje natural estructurado con razonamiento complejo detrás. Lo segundo que veremos serán protocolos adaptativos, ACPs que evolucionan en tiempo real, aprendiendo nuevas formas de comunicación según el contexto. Y tercero, tendremos una estandarización. Así como en la web pues tenemos HTTP o HTML, que son protocolos también, en los agentes también surgirán estándares dominantes que facilitarán interoperabilidad. Por cuarto, tendremos la visualización, herramientas que nos van a permitir ver, auditar y depurar todas estas conversaciones entre agentes de forma comprensible para los humanos. Y finalmente vamos a encontrar la convergencia entre los ACPs y las capacidades emergentes del reasoning distribuido. La colaboración entre agentes dejará de ser solo intercambio de datos y pasará a ser una co-construcción de conocimiento, planificación conjunta y aprendizaje compartido. En resumen, los ACPs son el pegamento invisible que los sistemas multiagentes del futuro. No son tan sexys como los grandes modelos fundacionales, ya lo sé, pero sin ellos la verdad es que los agentes de IA no acabarían de funcionar en determinadas casuísticas. Así que si te interesa el futuro de la inteligencia artificial, no te centres tan solo en aprender sobre modelos grandes y espectaculares, sino fíjate también en cómo pueden colaborar entre ellos. Porque la verdadera inteligencia no está tan solo en una potencia individual, no está tan solo en un LLM o en un Foundation Model, sino en toda la capacidad de coordinación entre sí, de compartir contexto y de comunicarse con precisión. Los Agent Communication Protocols están definiendo esa nueva frontera. Y aunque suenan un poco técnicos, ya lo sé, están en la base de lo que tendremos. Asistentes personales que se coordinarán entre ellos, empresas donde cada sistema tendrá su propio agente especializado, ecosistemas enteros donde la inteligencia estará distribuida y no centralizada. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, y si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funciona la colaboración entre agentes, dale a like, suscríbete y déjame en los comentarios, ¿crees que el futuro de la IA es más colaborativo o más centralizado? Personalmente yo creo que la inteligencia colectiva está solo empezando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!